Regresamos nuevamente a En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Conversamos con la escritora Dalia de la Cerda. Les recordamos justamente sobre la escritora que tiene muchos libros. Ahorita me gustaría platicar un poco más acerca de el contenido de tus libros, Dalia, que tú los platiques a la gente que nos está escuchando, sobre todo porque tocas temas de mucha actualidad de nuestro país y temas también de una preocupación que a lo mejor no han sido desarrollados de esta manera tan directa como tú lo has hecho en otras obras. Y estabas platicando ahorita, tú dices, bueno, a lo mejor por algunas temáticas que tú manejas en tus libros, quizá sería una obra adecuada para los adolescentes, jóvenes incluso, pero es una buena forma de acercarse a lo que se está produciendo aquí en México. Me gustaría preguntarte, Dalia, y sobre todo para los chicos que te están escuchando, ¿cómo pasas tú de ser esta lectora de obras clásicas a esta escritora que eres hoy en día? Y sobre todo que te decidiste por esta temática, que es una temática de una preocupación muy actual, muy mexicana además en muchos aspectos, y que empezaste a escribir. ¿Qué consejos, qué recomendaciones le darías a los jóvenes? ¿Cómo fue tu comienzo con como escritora y con estas temáticas? Bueno, es que en realidad mi acercamiento a la literatura, como te dije, fue como en distintas etapas. Y inicialmente fue a través de los clásicos, creo. Creo que es como la mayoría de las personas nos acercábamos a la literatura anteriormente. Pero después fue a través de la filosofía, porque yo empecé a estudiar filosofía y ya dejé por completo la literatura pues de narrativa, poesía, para empezar a leer libros teóricos y libros de ensayo y libros escritos por filósofos específicamente. Y lo que me costó más trabajo no fue la transición de Edgar Allan Poe o de a lo mejor la Ilíada y la Odisea, que eventualmente también las leí, o de leer el Ulises de Joyce a leer a Selva Almada, por ejemplo, o a Elmer Mendoza. Lo que me costó trabajo fue que una vez que empecé a leer teoría, que empecé a leer filosofía, la transición de pasar de un Heidegger, de un Kierkegaard, a la literatura nuevamente, esa transición fue la que me costó trabajo. Porque cuando yo dejé de estudiar filosofía y que quería empezar a escribir literatura y que ya sabía yo que quería escribir literatura que hablara de temas sociales en específico, en ese momento, que ya fue hace muchos años, fue hace ya 12 años que yo quería escribir de la violencia específica que viven las mujeres, me costó mucho trabajo la transición de pasar de leer solo teoría a volver a leer literatura. Pero también otra cosa interesante es que la literatura siempre ha tenido sus momentos. Es decir, cuando Edgar Allan Poe empezó a escribir y empezó a sacar sus cuentos, tampoco es que la gente lo considerara inmediatamente un clásico o un clásico de la literatura universal, o que la gente lo considerara inmediatamente literatura. También lo consideraron literatura moderna situada en un contexto específico, avanzada probablemente para su época y algo novedoso para lo que se estaba escribiendo, porque siempre va a ser así. Vienes de un movimiento literario específico donde se escriben ciertas cosas y luego llega todo lo que es la literatura que enmarcamos dentro de la literatura, pues del romanticismo o del gótico, cuando venías de un realismo, y evidentemente genera una ruptura, porque pues antes de que estuviera escribiendo Edgar Allan Poe, o que se escribiera Drácula, o que se escribiera Cumbres Borrascosas, pues veníamos de una literatura que era completamente realista. Por poner un ejemplo,
pues textos que hablaban del trabajo en las minerías y en las mineras de forma muy cruda y de una forma muy tal cual pasaban las cosas sin hermosear tanto los textos. Y también veníamos de un pensamiento muy científico donde el ser humano y el conocimiento comprobable era la base de todo. Y de pronto llegan estos autores a hablarte de emociones, de sentimientos, de fantasmas, y pues obviamente la gente dijo, ay, ¿qué? ¿De qué están hablando estos y por qué están escribiendo esto? Y generó un choque. Y así ha sido durante pues toda la historia de la literatura y pues en nuestros tiempos es igual. Ahorita lo que se conoce y lo que se está escribiendo y digamos que es lo que ha generado conversación. Es algo que se le nombra como desde el ámbito literario, desde las estrategias de marketing literario o quienes se dedican a nombrar fenómenos literarios o tendencias literarias, un nuevo boom latinoamericano. Y este nuevo boom latinoamericano ya no está encabezado por Gabriel García Márquez o por Ujú, Carlos Fuentes o por Vargas Llosa, afortunadamente, mm, ya está encabezado por mujeres, mujeres latinoamericanas que están interesadas en hablar de dictaduras, en hablar de desapariciones, ujú, en hablar de maternidad, en hablar de cuidados, en hablar de la guerra, pero de la guerra situada en Latinoamérica, de hablar de sí terror y horror, pero ya un terror y horror muy situado en nuestros folclores personales, donde los fantasmas ya son la llorona. Y creo que tiene que ver también pues con los procesos históricos que hemos vivido. En Latinoamérica hemos vivido dictaduras, hemos vivido desapariciones, hemos vivido dictaduras que desaparecen y torturan personas, que torturan personas de formas que son quizás innombrables, incluso a través de la literatura. Entonces, es el interés de esta época. Cada época tiene sus intereses y pues yo como hija de una época, a mí me interesaron los temas que han atravesado mi contexto, que es pues la narcoviolencia, el narcotrabajo, la narcocultura, la declaración de guerra de Felipe Calderón hacia el narco, todo lo que sucedió después, también la violencia hacia las mujeres que empezó a nombrarse de formas muy específicas, no porque antes no se nombrara, si tú lees El huésped de Amparo Dávila, te das cuenta que ahí menciona problemas femeninos, ¿no? El tedio de ser esposa, el terror de lo cotidiano, el terror de los hombres desconocidos, de que de pronto llegue un hombre desconocido a tu casa, de el sentirte poco satisfecha con tu vida doméstica, pero ya de una manera politizada, pues es algo mucho más reciente o ya de que se nombre abiertamente como una problemática de género, ya es algo más reciente. Entonces, igual sucede con toda la literatura que se está escribiendo desde personas que son de naciones originarias, que hablan de su ancestralidad y retoman la experiencia y las vivencias de sus naciones o de sus pueblos, igual con las personas afrodescendientes, ¿no? Que ya hablan de racismo y todo. Y lo puedes leer incluso en literatura juvenil, o sea, la literatura juvenil de ahora, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el libro del odio que das, es un libro de literatura juvenil donde hay romance, pero también habla mucho de racismo y todo se centra en el racismo y en la historia de una chica que vive en un barrio de afrodescendientes en Estados Unidos, pues en el gueto, básicamente, pero ella, sus padres le pagan un colegio de élite y ella ve esas diferencias entre las vivencias de las personas de su colegio, que la mayoría son blancas, a las vivencias de la gente de su barrio y lo que la marca es es el asesinato de uno de sus mejores amigos en el barrio cuando él no estaba haciendo nada y estaba desarmado.
y esto se da en un contexto en Norteamérica donde los jóvenes experimentaron el terror de ser asesinados por la policía, porque hubo varios asesinatos a jóvenes donde lo que predominaba era el racismo y la Ujú. brutalidad policíaca y no una verdadera amenaza. Entonces puede que va a escribir una joven en sus veintes que ha visto que la policía estadounidense le disparó a un niño de 13 años que estaba jugando en un parque con una pistola de plástico, sino de ese contexto que a Ujú. ella le está atravesando. Entonces, por eso fue que me empezaron a mí interesar estos temas, igual que a Selva Almada le empezó a interesar el feminicidio, igual que a Laura Baeza le empezó a interesar el feminicidio, porque una está inmersa en este contexto y son las realidades que te ocupan. Voy a hacer una última pausa para continuar con este tema. Regresamos.